La clase pasada comenzamos hablando de los circuitos integrados de mediana escala de integración, o MSI. Habíamos dicho que eran circuitos integrados con agrupamiento de compuertas y que buscaban incorporar funciones más completas que NAND, NOR, etc. Habíamos dado ciertas características que eran que debían mantener la misma cantidad de patas típica de las familias TTL tradicional, es decir, 14, 16, 18 patas, y que tenían que tener ciertas características, como por ejemplo, aparte del costo, la posibilidad de expandir, es decir, de utilizar módulos de capacidad de procesamiento N y lograr, o agrupando esos módulos de capacidad de lo que fuera, multiplexor, de codificador, etcétera, de 2N, 4N, 8N y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hablar es ahora de los, dentro de las posibilidades de expansión, la más frecuente era la expansión en árbol. Si se llama expansión en árbol, por ejemplo, para el caso de codificadores, que fue lo último que habíamos visto en la clase anterior, la posibilidad de utilizar 4 codificadores y luego un quinto codificador que cumplía la función de indicar cuál era el codificador que estaba activo. Que de esa manera generaba, por ejemplo, utilizando 4 codificadores, básicamente, y un quinto codificador aquí, lográbamos obtener un codificador de 16 entradas, utilizando codificadores de 4 entradas. Esto era bastante simple de implementar y nosotros habíamos arrancado hablando de los decodificadores, en el cual el decodificador nos permitía seleccionar una salida en 1 con todas las demás salidas en 0. En el caso particular que nosotros analizamos, de un ejemplo, era el decodificador utilizado, y esto es muy importante que lo recuerden, el decodificador empleado como generador de funciones lógicas. Es decir, tenemos una tabla de verdad y lo que hacemos es unir a través de una compuerta OR, vincular a través de una compuerta OR, no unir, vincular a través de una compuerta OR, todas los mini términos que aparecen en 1 en la tabla de verdad. Entonces, de esa manera, con una compuerta OR de n entradas, lográbamos sintetizar la función. Y fíjense que esta forma de implementarlo es más barata porque utiliza menos componentes y menos área de circuito impreso que si utilizáramos compuertas tradicionales. Análogamente, si yo quiero sintetizar una función lógica de la cual tengo la tabla de verdad a través de los ceros, lo que hago es utilizar una compuerta AND con las entradas negadas y llevar ahí los elementos de la tabla de verdad en las cuales tengo 0. Entonces, de esta manera, lo que logro es sintetizar una función lógica o por los unos, como en el caso de la izquierda, o por los ceros. La idea de todo esto es que veamos alternativas para tratar de optimizar el uso de componentes con el menor costo posible. Cuando hablamos de componentes no es solamente el costo de los circuitos integrados, sino también
importa el área del impreso. Los circuitos integrados en su costo siguen una ley que se llama ley de Moore, que nos permite predecir que el costo de los componentes electrónicos va a seguir disminuyendo a la mitad cada 18 meses o 2 años, de acuerdo con la vertiente que tomemos, pero igual es un plazo breve, o se va a ir duplicando la cantidad de componentes por unidad de superficie y por ende por unidad de costo. Entonces, hay una ley de decrecimiento del costo de los componentes electrónicos. Debido al silicio, hay un costo que no podemos disminuir, que es, por ejemplo, el costo de la resina epoxi con la cual encapsulamos los componentes electrónicos, o el costo de las patitas. Entonces, esa idea de disminución de costos no la vemos reflejada en la tabla de precios, porque en este momento el costo del silicio tiene la mínima, en este tipo de componentes electrónicos, tiene la mínima importancia. Se llevan la mayor parte del costo final, se la llevan los circuitos impresos y materiales que no siguen la ley de decrecimiento que mencionamos para el silicio. El circuito impreso es básicamente material derivado de petróleo y por lo tanto su costo es variable. Entonces siempre lo que tenemos que hacer es minimizar el área de impreso. Minimizar el área de impreso significa utilizar menor cantidad de componentes. Entonces, en lugar de utilizar 3 o 4 circuitos integrados con compuertas, como lo haría implementándolo directamente desde Carnot, estas son soluciones interesantes porque me permiten, por medio de una compuerta y un circuito decodificador, implementar una función lógica. Habíamos dado como ejemplo el decodificador BCD a 7 segmentos y lo habíamos analizado, que teníamos un conjunto de entradas auxiliares, aparte de las entradas naturales que corresponden a los 4 bits de la palabra BCD que queremos representar, y un conjunto de líneas que son para probar que todos los LEDs estén bien, con el lamp test se encienden todos los LEDs simultáneamente, con B se apagan todos los LEDs para ver si hay alguno que está conectado permanentemente a la alimentación, y RBI y RBO son los que me permiten encadenar para apagar los ceros que sean innecesarios a la izquierda para la parte entera o a la derecha para la parte decimal. Habíamos hecho todo el análisis. Y habíamos analizado la forma en la cual se utilizaba en un display decimal de varios dígitos, para la parte entera y para la parte decimal. Habíamos visto entonces también cómo era que se manejaba la tabla de verdad para la representación de los dígitos, con la posibilidad de interpretar más de una forma para representar símbolos como por ejemplo el 7 o el 9, y que eso me da posibilidades a mí de estar jugueteando con los estados Donkers. Estados Donkers son estados indeterminados, que significa que yo tengo la opción de poner lo que quiera, como por ejemplo los valores que van desde el A hexadecimal hasta la F hexadecimal, porque no tienen existencia en el mundo BCD. Por lo tanto, esos no pueden llegar a aparecer, por lo tanto, esos los puedo tomar como casos indeterminados, definidos, no indeterminados, indefinidos, y elegirlos como ceros o como unos de acuerdo a lo que me convenga. Eso es entonces el uso de estados indiferentes. Y ahí también puedo llegar a utilizar para el segmento inferior, para la representación del número 9, que lo puedo elegir como encendido o como apagado. Total, el número 9 se entiende igual. Y que, de acuerdo a lo que me convenga, lo utilizaré prendido o apagado.
Es decir, lo que me convenga significa minimizar la cantidad de componentes. Entonces, fíjense que es bueno poder tomar varias consideraciones, varias formas de hacer varios Carnot distintos con estos casos Docker y con los estados que corresponden, por ejemplo, al 9 o al 7 con barrita o sin barrita, y ver cuáles de ellos me representan menor cantidad de componentes y de esa manera menos costo. Entonces tengo que hacer seguramente varias pruebas en el diseño. Vamos ahora a hablar de los codificadores, repasando. El codificador hace la operación inversa. El codificador recibe una entrada activa, es decir, una entrada activa. Acá tenemos desde I0 hasta I7 las entradas, y me aparece a la salida la palabra binaria que representa a la entrada que está en 1. Entonces, para el caso de I0, dijimos que eran los 3 bits de salida en 0, y para el caso del que esté activa la entrada 7, nos aparece a la salida la palabra binaria 7. Es decir, los 3 unos. Esto es fácil de interpretar, fácil de resolver, como vamos a ver enseguida, lo habíamos visto, y acá es la representación de A0, A1 y A2, para lo cual, fíjense, A0 me aparece encendida, me aparece activa en todos los números impares, como corresponde. Es decir, si está activa la entrada 1, la 3, la 5, la 7. A1 me aparece activa para los números 2, 3, 6 y 7, y A2 para los números, las entradas 4, 5, 6 y 7. Entonces hago la función que me permite calcular, generar A0, A1 y A2. Y lo represento muy fácil, con 3 compuertas OR. Ahora, algunas mejoras. Señal de grupo, para el caso de la habilitación de otros codificadores, y la parte más importante, que es la de prioridades. Porque acá, en la tabla de verdad, estamos suponiendo que una sola entrada está activa por vez. Ese es el caso más lindo, el caso idílico, perfecto, pero en la práctica no siempre se puede lograr. Entonces, tenemos que tomar una decisión si, por ejemplo, están activa la entrada 2 y la entrada 0. Si están activas esas dos, tengo que tomar alguna decisión. ¿Cuál es la que vale? ¿La que corresponde al menor valor o al mayor valor? Habitualmente, en ese caso, se interpreta que vale la de mayor valor. Es decir, en este caso que proponemos, si está activa I0 e I2, se va a tener que tomar I2. Vale decir que necesitamos generar un codificador con prioridades, que son algunas de las mejoras que imponemos. ¿Cómo se tiene que interpretar? Y esto es importante que se acostumbren a hacerlo para siempre. ¿Cómo se debe interpretar una ecuación? Una ecuación se debe interpretar de la siguiente manera. A0 dijimos que iba a estar activa con I1, I3, I5 e I7. Entonces, si I7 está activa, va a estar activa A0. Porque I7 es la entrada de mayor peso, la de mayor preponderancia, la de mayor prioridad. Ahora bien, si I7 está en 0 e I6 está en 0, entonces pesa, importa I5. Ahora bien, si I7
e I5 están en 0, y también I6 e I4 están en 0, importa I3. Y así llegó también hasta I1, en la cual para que importe I1 tiene que estar en 0 I7, I3 e I5, y también I2, I4 e I6. Análogamente para A1. Para la línea de salida 1, si I7 está en 1, bárbaro. Ya directamente está en 1. O si I6 está en 1 también, porque recuerden ustedes que habíamos dicho que la salida de dirección es 1, para indicar la palabra binaria correspondiente a la entrada que está activa. I6 estaba en 1 en I6 e I7, en I2 e I3 también. Entonces, analizo I7, analizo I6, luego tengo también que va a valer I3 siempre y cuando I7, I6, I5, I4 estén en 0. Y análogamente para A2. La modularidad implica la codificación. Acá nos aparecía una señal G. La señal G corresponde a, para justamente la operación modular en la cual hago un codificador de, por ejemplo, 16 entradas en base a 2 de 8, tengo la señal de generación para habilitar o no habilitar a la etapa siguiente. Observen ustedes que si todas las entradas están en 0, si todas las entradas están en 0, lo que estoy diciéndole es habilito a la etapa siguiente. Yo estoy con todas mis entradas en 0, entonces habilito la entrada siguiente de menor valor, de menor peso. Con lo cual, la salida G va a depender de que estén todas las entradas en 0 y a su vez que también la entrada de habilitación esté, perdón, la salida G va a estar en 1 si alguna de las entradas está en 1, la entrada G, la salida G va a estar en 1 si alguna de las entradas está en 1 y si ese integrado está habilitado. Mientras que la salida de habilitación va a estar en 1 si todas las entradas están en 0 y ese integrado está habilitado. Volvamos para atrás. La salida de habilitación de la siguiente etapa es, si este circuito integrado está habilitado, este es enable input, y todas las entradas están en 0. Entonces, habilito a la etapa siguiente. Si alguna de las entradas está en 1, no habilito a la etapa siguiente, porque tomo la decisión yo. La etapa siguiente son las etapas de menor peso, de menor prioridad. Con lo cual, entonces, lo que digo es, no necesito, si la decisión la tomo yo en esta etapa, no necesito habilitar a la etapa siguiente. Voy a habilitar a la etapa de menor peso si este integrado está habilitado y si todas las entradas están en 0. Entonces, aquí lo vemos, que este es un codificador comercial, el 74LS148, de 8 líneas de entrada a 3 de salida, que les pido que analicen el comportamiento, el funcionamiento de este integrado. La expansión en árbol es, nuevamente, la idea de tener, en este caso, para generar un codificador de 16 a 4, vamos a utilizar 4 codificadores de 4, en el cual lo que hacemos es habilitar
Acá fíjense que el peso va de la entrada 15 a la entrada 0. Entonces, se debe interpretar de la siguiente manera. Si alguna de estas entradas está en 1, este va a ser el integrado codificador que va a tomar la decisión. Y la salida G que me dice yo estoy vivo, va a entrar por la patita I3 de este codificador que me permite generar los 2 bits más significativos de la palabra binaria. Entonces, si alguna de estas entradas está activa, habilito el codificador y esta salida E0, E-output, lo que hace es avisarle a este, vos ya no importás porque la decisión la tomé yo, y este le avisa a este, de arriba ya tomaron la decisión, vos no importás, vos no importás. Y entonces, la entrada que esté activa aquí va, por ejemplo, supongamos que la I14 está activa. La I14 es en realidad la I2 de este codificador. Por lo tanto, vamos a tener 0, 1. Y ahí vamos a estar generando los 2 bits menos significativos. Y los 2 bits más significativos los vamos a estar generando porque estamos entrando por la entrada I3. Entonces acá tendremos 1, 1. Dijimos que tenemos 1, 1, 1, 0, lo cual significa 14. De esta manera hemos logrado cumplir con el segundo requerimiento, que era el de la modularidad, posibilidad de expansión. Vamos a hablar ahora de multiplexores. Perdón, tengo una consulta positiva. Si ahí, por Sí, ejemplo, tengo, no sé, habíamos tomado I14 que estaba habilitada, ¿no? Y si tengo, por sí, ejemplo, I9 también habilitada en el sí, codificador de arriba, ¿qué pasa ahí? correcto. Lo que pasa es que al tomar la decisión de decir yo tengo una entrada activa, automáticamente a través de E0 inhabilita a este otro. Veámoslo en la tabla de verdad. Veámoslo en la tabla de verdad. Si EI está en 0, no me importa el estado que tenga en las entradas, la salida vale 0. Y a su vez, la salida de habilitación vale 0 también. Es decir, si el integrado de más arriba, de mayor prioridad, tiene alguna entrada en 1, me genera un 0 en su EO, es decir, enable output, con lo cual inhabilita a este integrado. ¿Está claro lo que digo? Claro, o sea, es que si en el ejemplo que teníamos, el de abajo va a ser el más prioritario, el último de todos. Exactamente. Ah, ok. Entonces, si tengo alguna entrada en ese, como yo puse I14 en 1, me va a generar, si tengo alguna entrada en 1, me va a generar EO, es decir, Enable Output, en 0. Supongamos que esta es la entrada que corresponde a la entrada 14. Entonces, voy a generar un 0 en la salida Enable Output y con eso inhabilito a partir de ahí a todos los de menor prioridad. Solamente voy a tener la posibilidad de habilitar a los de menor prioridad cuando yo tenga todas las entradas en 0 y esté habilitado. Entonces, si yo soy el de mayor nivel de todos, supongamos, estoy habilitado y tengo todas las entradas en 0, le tiro la pelota al siguiente. Si yo soy el de mayor prioridad y tengo alguna entrada activa, inhabilito a todos los que vienen a continuación. Veámoslo entonces nuevamente aquí. El codificador de mayor prioridad está habilitado. Estoy colocándole la entrada Enable Input a 1. Si tengo I14 activo,
voy a sacar por las líneas A0 y A1 el valor correspondiente a esta entrada en realidad. Entonces voy a sacar 1, 0. Voy a, por un lado, a decir yo estoy vivo a través de G. Veamos también cuál es la función de G. G valía 1 cuando tengo alguna entrada activa. Es decir, es forma de decir yo estoy vivo. Y por ese motivo es que, por ese motivo es que esta salida G es la que me está diciendo a través de I3 que A3 y A2 van a estar en 1 porque en este decodificador de segundo nivel voy a tener activa la entrada 3. Entonces tendré 1, 1 y dijimos de que aquí tenía activa la entrada 2, 1, 0. Ahora, supongamos que la única línea que está activa es I10. Entonces, si I10 está activa, eso significa que todas estas están inactivas, valen 0. Entonces, si todas estas valen 0, yo voy a decir por un lado, yo estoy muerto, no tengo nada, entonces esta línea G va a valer 0. Y le voy a tirar la pelota con la salida EO en 1, Enable Output en 1, le voy a tirar la pelota a este codificador de menor nivel. Entonces, este codificador de menor nivel dice, uy, el de arriba tiene todas las entradas inactivas. ¿Yo qué tengo? I9. Ok, I9, ¿qué corresponde? I9 corresponde a la entrada 1. Por lo tanto, voy a tener A1 y A0 en 1 y 0 en 0 y 1 respectivamente. Y voy a generar G, con lo cual voy a tener activa la entrada 2. Entonces ahora voy a tener 1, 0, y dijimos que como era la 9, que era I1, 1, 0, 0, 1. Es decir, 9. La palabra binaria 9. Se lee al revés, ¿no? O sea, desde A3 hasta A0. A3 es el mayor peso. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, perfecto. ¿Alguna consulta más? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Aunque parezca paradójico, es mucho más fácil de explicar esto sobre un pizarrón y dibujándolo y moviéndose de un lado para el otro que a través de una proyección. Es decir, sigo insistiendo de la importancia que tienen las clases presenciales. Bien, si no hay preguntas, seguimos con multiplexores. El multiplexor es fácil de entender. El multiplexor es una llave rotativa. En la cual, por medio de una palabra binaria, selecciono la posición de la llave rotativa. Con eso, entonces yo selecciono la posición de la llave rotativa por medio de, en este caso, como tengo 4 entradas en el multiplexor, con 2 bits puedo seleccionar la posición de la llave rotativa. Y a la salida, una única salida, lo que voy a hacer es transmitir el valor de la entrada seleccionada. Entonces, si yo selecciono la palabra binaria 01, la llave rotativa va a estar en esta posición. Entonces va a transferir a la salida O el valor de la entrada I1. Lo puedo representar también como si fuera, en lugar de una llave rotativa, 4 pulsadores. Digamos, son modelos equivalentes. En el cual, seleccionando un pulsador oprimido, lo que hago es que una entrada aparezca sobre la salida. Los multiplexores se pueden implementar de varias maneras, con compuertas de transmisión, con 2 niveles de compuertas, con compuertas de colector abierto o con buffers de 3 estados.
Entonces, ahí, en cada caso, veremos qué es lo que me conviene utilizar, fundamentalmente por costo. Con compuertas de transmisión, entonces recuerden que la compuerta de transmisión se comportaba como un interruptor en el cual yo lo que hago, por ejemplo, cuando habilito E0, es cerrar el interruptor, perfecto para un multiplexor. Entonces, si yo habilito E0, lo que estoy haciendo es permitir que en la entrada I0 me aparezca sobre la salida O. Y por otro lado, si yo tengo que, de alguna manera, elegir tener activa E0, E1, E2 o E3, lo que tendré que hacer es utilizar un decodificador previo que me tome una palabra binaria y me genere una salida del decodificador que me activa alguna de estas compuertas de transmisión. Recuerden que la compuerta de transmisión me permitía vincular ómicamente una entrada sobre la salida, con dos niveles de compuerta a través de la tabla de verdad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la habilitación E0, E1, E2 o E3, de vuelta, salida de un decodificador, es decir, que tiene una sola salida activa por vez, entonces la salida O será, si tengo habilitada E3, directamente me aparece a la salida el producto de 1 por I3, es decir, que me aparece a la salida I3. O, en caso contrario, si E3 está en 0, me va a aparecer E2, o E1 o E0. Así que va a actuar E3, E2, E1 o E0, me van a actuar como seleccionador de cuál salida va a estar en una de estas compuertas AND. Recuerden que estamos suponiendo que solamente o E3, o E2, o E1 o E0 van a estar uno habilitado por vez. Con lo cual, si una de las entradas de habilitación está en una, todas las demás tendrán que estar en 0, por la exigencia del decodificador. Lo podemos implementar a través de compuertas de colector abierto, es decir que no tenemos salida totem pole, sino que tenemos salidas en el cual falta el transistor de arriba, y con lo cual lo que hacemos es unir las salidas y colocar un único resistor de carga. Esto es lo que se llama AND por conexión, en la cual lo que va a hacer es que aquella salida que esté activa me va a producir un 0 en este punto, y recuerden que solamente una de las compuertas de colector abierto va a estar activa por vez, porque solamente una de las entradas de habilitación va a estar activa por vez, y eso hace entonces que tengamos un 0 a la salida, o si ninguna entrada, si una entrada está habilitada y la entrada I0 está en 0, entonces si habilito E0, I0 me va a aparecer negado aquí, y acá a la salida tendré la configuración de AND por conexión, con las ecuaciones que nos aparecen sobre la izquierda. Y la otra forma, la más fácil de implementar, es con buffer de 3 estados, que es muy parecido en la configuración al ponerlas en paralelo y activar un solo buffer de 3 states por vez. Es muy parecida a las salidas de colector abierto, en las cuales también lo que hacemos es que haya una sola salida, una sola compuerta activa por vez. Ahora, lo que podemos hacer, acá vemos la representación de que tenemos la habilitación dada por un decodificador que tiene una sola salida activa por vez, con lo cual una sola compuerta va a estar activa por vez. Y acá tenemos entonces la suma de productos
con la cual tenemos solamente en 2 niveles representado la solución de este multiplexor. Y le ponemos, por las dudas, para hacerlo más flexible, para poder conectarlos en cascada, perdón, en árbol, una entrada de habilitación. Normalmente lo que se hace es hacer una compuerta OR ella misma con entrada de habilitación. Aquí lo que se quiso significar con esta representación es que coloco una compuerta de transmisión una compuerta tri-state para decir que todo esto actúa en tri-state y me va a permitir conectarlos en expansión en árbol. Ejemplo, el 74 LS153, en que acá tenemos las compuertas AND, la compuerta OR, y por medio de esta lógica sencilla, lo que hacemos es hacer un decodificador de 2 entradas a 4 salidas. Entonces, esta es una implementación comercial. Los podemos representar estos multiplexores en árbol, con lo cual tenemos una segunda llave que selecciona la salida de la primera llave. Esto no impide entonces que yo tenga múltiples entradas simultáneamente en uno. Puedo tenerla aquí, 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 aquí. Pero lo que pasa es que aquí voy a tener 2 líneas de dirección que me va a decir, le voy a dar bola a este, a este, a este o a este otro multiplexor. Entonces son 2 juegos de interruptores en cascada. Entonces aquí tendré un interruptor con 4 entradas y una salida, y acá tendré otro multiplexor con 4 entradas y una salida. Es decir que a través de este doble nivel de juego de llaves rotativas, permito llegar a la salida una de las 16 entradas. Aquí no tengo prioridad, sino que yo puedo tener entradas activas aquí, 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 pero yo por medio de estas líneas de dirección voy a decir, le voy a dar bola a este multiplexor, a este o a este. ¿Alguna pregunta? La expansión en árbol, como su nombre lo indica, los multiplexores es conectar en cascada 2 llaves rotativas. Es decir, en realidad una de estas 4 llaves rotativas más esta otra, que es la que hace selección de a cuál llave rotativa le voy a dar bola. Lo puedo hacer también de otra manera. Teniendo una entrada de habilitación, coloco un decodificador. Y este decodificador dice, habilito este multiplexor, habilito este, habilito. Entonces, si bien tengo 4 llaves rotativas, solamente una va a estar activa por vez. Entonces, esta es otra forma de habilitar. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No se puede hacer una generalización de ese tipo, sino que hay que analizar en cada caso cuál configuración me conviene más. Estamos dando opciones. No estamos diciendo, haciendo un juicio de valor, esta es mejor que esta otra. La otra es salida de 3 estados, en la cual coloco en paralelo las salidas de los 2 multiplexores y habilito o uno u otro. Entonces aquí en este caso utilizo un decodificador muy sencillo que es un inversor, porque lo que estoy haciendo es un multiplexor de 8 entradas y una salida. Entonces es fácil de implementar. La otra es hacer, si yo quiero caer en las 16 entradas, bueno, tendré que hacer con compuertas, con inversores, la selección de cada una de esas 4 compuertas, de esos 4 multiplexores. Puedo usar también multiplexores para
generar funciones lógicas, como habíamos visto antes con el decodificador. Acá tenemos una ventaja. La ventaja es que necesito solamente el multiplexor para obtener la representación de la tabla de verdad por medio de un circuito. Es decir, acá tengo CBA, las tres variables, CBA, y lo que hago es, en las entradas del multiplexor, coloco directamente las salidas de la tabla de verdad, las copio. De manera que cuando me aparezca la palabra binaria de las variables, CBA, sobre la salida voy a tener el 0 o el 1 que corresponda a esta tabla de verdad. Con lo cual es una implementación muy fácil, solamente con un solo circuito, sin necesidad de colocar compuertas externas. Entonces, es una implementación económica. Los multiplexores no son ni más caros ni más baratos que un decodificador. O sea, están todos en el mismo orden de precio. Pero bueno, uso un solo componente. En el caso del multiplexor, tenía que colocarle una compuerta AND o una compuerta OR adicional. El demultiplexor es al revés. El demultiplexor es una llave rotativa, pero al revés. Es decir, una llave rotativa en la cual tengo una entrada y n salidas. Es decir, que la llave rotativa está puesta en forma invertida que para el caso de los multiplexores. Por ejemplo, un demultiplexor con habilitación de salida, esta sería la habilitación, es decir, que solamente una salida aparece habilitada, pero mejor dicho, una salida aparece habilitada cuando lo permita esta entrada de habilitación y significa que tengo aquí un decodificador con una salida habilitada y por lo tanto esta entrada me va a aparecer sobre la salida que este decodificador permita. Así, de esta manera entonces, tengo la representación de esta entrada sobre la salida que el decodificador permita. Entonces, esta es una llave rotativa invertida, con una entrada que aparece en una de las n salidas. Y acá aparece algo muy interesante, que es la posibilidad de, a través de un solo cable, replicar en una de las salidas, mejor dicho, en las salidas, replicar el estado de una entrada. Es decir, que típicamente esto lo hacía sobre una línea telefónica. Teníamos entonces en la línea telefónica una entrada, esto iba a la línea telefónica. Entonces, la salida de este lado iba para este lado. Si yo llevaba en forma simultánea, cambiaba en forma simultánea estas entradas de selección del multiplexor con estas entradas de selección del demultiplexor, resulta que esta entrada me aparecía sobre esta salida. Después, si yo cambiaba, esta entrada me aparecía sobre esta salida. Y así sucesivamente. Entonces yo iba cambiando a 0 y a 1 en el multiplexor y simultáneamente iba cambiando a 0 y a 1 en el demultiplexor y me iban apareciendo la réplica de todas las entradas sobre las salidas, usando un solo cable. ¿Cuál es el problema que se les ocurre a ustedes que aparece en esta configuración? Porque es muy simpática, muy fácil de implementar, pero ¿qué se les ocurre a ustedes que tenemos de problema aquí? Si hay algún problema, ¿no? ¿Qué les parece? Escucho.
A ver, Emanuel, Sí. ¿tiene algún problema esta configuración? Emanuel, Sí, bueno, lo que veo, estaba esperando que pase la moto. Lo que veo es que, bueno, el multiplexor tiene muchas entradas, pero tiene una salida única. No sé si eso nos sí, favorece. sí. Y entonces, Eh, Más o menos hasta ahí llegué a deducirlo. hasta ahí estamos de acuerdo. Pero eso no es un problema, al contrario, es una ventaja. A ver, Mario, ¿algún agregado a lo que dijo Emanuel? No, en el multiplexor tengo 4 entradas y en el demultiplexor 8 salidas. O sea, hay 4 salidas Claro, que no usaría. exactamente, es así. Las salidas O7 a O4 están inactivas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque acá hay una cosa que yo di por sentada, que A0 y A1 en el demultiplexor, dije, coinciden con A0 y A1 en el multiplexor. ¿Sí? Pregunto, ¿y eso cómo lo puedo garantizar? ¿Lo puedo garantizar? ¿Lo puedo garantizar? ¿Lo puedo garantizar? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Hola. Sí, o sea, los puedo conectar, pero puede llegar a fallar No, esa no, no. conexión o algo, No, no no, sé. pare. ¿Lo puedo conectar? Sí. Pero yo acá estoy diciendo, y a propósito, que la vinculación es a través de una línea telefónica. Acá tendría que usar 3 líneas telefónicas. Y se me va todo al diablo. ¿Sí? Entonces, yo no tengo, según lo que veo en esta imagen, no tengo forma de garantizar que A0 y A1 puedan controlar A0 y A1 en el demultiplexor. Por ese motivo es que las comunicaciones con los módems telefónicos tenían todo un proceso de sincronización al principio. Si alguno de ustedes tuvo la desgracia de poder padecer un módem telefónico, recordará que al principio había todo un proceso de pip, 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 que servía para que se sincronizaran el A0 y A1 en forma genérica de multiplexor y de multiplexor, porque el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces, no tengo, en este esquema que estamos viendo, ninguna forma de garantizar que A0 y A1 en demultiplexor están sincronizados con el del multiplexor. No tengo forma de hacerlo. Con lo cual,
voy a necesitar agregarle algún tipo de circuitería que me permita sincronizarlo. Desde el principio de funcionamiento, bárbaro, es esto. Multiplexor de un lado, de multiplexor del otro, y a través de una sola línea puedo llegar a transmitir 4 entradas sobre 4 salidas. Imagínense lo siguiente. Tengo en la Panamericana se rompió un puente y pusieron un puente de emergencia. Entonces paso de 5 carriles a un carril, que sería la línea telefónica que decimos, y después abro a 5 carriles. De alguna manera tengo que decir que aquel que venía por el carril 1, después a la salida vuelva al carril 1 y no que se vaya por el carril 4. Necesito alguna forma de sincronización. Entonces sería, por ejemplo, un banderillero que de una punta del puente le dice al que está en la otra punta del puente, este va al carril 1. Este va al carril 2, y así sucesivamente. Entonces se necesita sincronización. El ejemplo de la ruta que se corta y le tengo que poner un puente precario es el más efectivo para tratar de entender de qué se trata. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Acá estamos viendo el principio de una computadora. A través, si ustedes recuerdan cuando vimos Tri-State, dijimos que la aparición de Tri-State fue fundamental para poder implementar una computadora. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tenemos, supónganse, la unidad aritmético-lógica de una computadora. Acá tenemos una vinculación entre un bus de la computadora, interno de la computadora, con el bus principal de la computadora. Y acá tenemos entradas. Y acá tenemos salidas también. Entonces, tiene que haber una lógica de control que diga, hablas vos, y ustedes otros se callan. Y le decimos también, escuchás vos. Con lo cual, si hablas vos, la salida de la unidad 1 me va a aparecer sobre este bus subinterno de la computadora. Ahora digo, hablas vos, con lo cual el estado de este bus me va a aparecer, y le digo, escuchá vos. Me va a aparecer en la unidad 2 cuando se habilite esta compuerta. Entonces, acá me surge la necesidad de una unidad de control que me diga, hablas vos, escuchá vos. Nada me impide decir, hablas vos y escuchás vos y escuchás vos. Pero sí, obligatoriamente tiene que haber un solo dispositivo que hable por vez. Un solo dispositivo que hable por vez. Fundamental. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado en el primer capítulo de paridad que nos servía para detectar errores? Algo similar puedo hacer yo también en las comunicaciones, como vimos recién, a través de una línea telefónica, que vienen 5 carriles por la Panamericana, pasan por un puente, y yo tengo de alguna manera que analizar de que hubo errores o no hubo errores en la transmisión, en la recepción. Para lo cual, debo utilizar un generador de paridad, y después vamos a ver también que se utiliza este mismo como verificador de paridad. Entonces acá tengo 8 bits de entrada, en los cuales voy utilizando compuertas OR exclusivas. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la paridad se obtenía como OR exclusiva. Entonces, las OR exclusivas son solamente de 2 entradas. Con lo cual tengo que armar un árbol de OR exclusivas para obtener paridad par o paridad impar. Como regla mnemotécnica,
para saber cuál es cuál. E es de even, O es de odd. Con lo cual, si contamos la cantidad de letras, even tiene 4 letras, odd tiene 3 letras, con lo cual si contamos, vemos que parity even será paridad par y parity odd será impar por la cantidad de letras que tiene even y odd. Esa es como una regla mnemotécnica para acordarse. Aquí tendremos entonces la paridad par y simplemente con un inversor generamos la paridad impar. Entonces, si nosotros imaginamos que tenemos un 1 en esta patita y 0 en todas las demás, pero si tenemos 0 en todas las demás, tenemos 0, 0, salida 0. 0, 0, como son iguales, salida 0, 0, 0, salida 0. Aquí tenemos, dijimos 1, 0, con lo cual la salida, como son distintos, esta salida es 1. Acá tenemos 0, 0, salida 0, tenemos 1, 0, salida 1. Y acá tenemos 1, 0, la salida vale 1. Entonces, estamos generando un bit de paridad par. Porque, claro, bueno, es fácil. Si yo tenía un 1, todo lo demás ceros, para compensar y tener paridad par, el generador de paridad me tiene que dar 1. Para así tener dos unos, este 1 y este otro 1, y de esa manera tener en total una cantidad par de 1. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que hago es utilizar, por ejemplo, para hacerlo más práctico, vamos a hacer paridad par de 7 bits. Entonces, yo transmito los 7 bits y envío, se supone que esto es, hay distancia acá, es decir, que acá puede haber ruido que me cambie lo que llega a este lado. Por lo tanto, estoy generando la paridad par aquí, la envío, recibo los bits de datos y recibo el bit de paridad. Y vuelvo a verificar. Si todo anduvo bien, el 0 me dice que no tuvo error, porque tenía, si no hubo error, y acá tenía una cantidad par de unos, la paridad que genero es un 0, si tenía una cantidad par de unos, la paridad que genero es 0. Acá tengo entonces una cantidad de unos par, recibo un 0, y por lo tanto no estaría generando paridad, lo cual que ese no estar generando paridad lo asimilo como que no tuve error. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Por ahora no. No. Bueno, los comparadores son comparadores de dos palabras binarias de n bits, cada una de ellas. Entonces yo digo, tengo una palabra binaria, tengo otra palabra binaria. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es mayor que cuál? ¿A es mayor que B o A es menor que B? Yo les comenté, cuando hablamos de disparador de Schmidt, de que yo hace muchos años había hecho un reloj para la ampliadora, que la fotografía es uno de mis hobbies, había hecho un reloj para la ampliadora en el cual utilizaba un contador de pulsos de la línea de alimentación de los 50 Hz y con unas llavecitas colocaba una palabra binaria que me representaba la cantidad de segundos y décimas de segundo que yo quería utilizar, contar hasta que se apagara la ampliadora. Entonces yo seleccionaba, por ejemplo, 10,5 segundos, apretaba el pulsador con el cual se encendía la lámpara y arrancaba un contador de pulsos. Cuando la cantidad de pulsos contados equivalía al tiempo que yo había prefijado, se me generaba una señal que me apagaba la ampliadora. Entonces estoy comparando un valor fijo con un valor que se iba incrementando, que es la cantidad de pulsos.
De esta manera, entonces, ahí ya vemos una aplicación. Comparo dos magnitudes. Acá tengo un conjunto de relaciones que son fáciles. Si A es menor o igual que B, significa que A no es mayor que B. Entonces, si es menor o igual, más bien, no es mayor. Si A es distinto de B, A no es igual a B. Si A es mayor o igual que B, A no es mayor que B. Entonces, para que A sea menor que B, se tiene que dar que A no sea igual a B y que A no sea mayor que B. Fíjense, estamos diciendo cosas que son verdad de perogrullo. O lo que es lo mismo también, que A no sea igual que B o que A no sea mayor que B, expresado ahora como suma, aplicando De Morgan. Bueno, ¿cómo hago un comparador de un bit? Un comparador de un bit lo hago a través de la tabla de verdad. Tengo A y B, y tengo salida A mayor que B y A igual que B. Entonces, si tengo 0, 0, A no es mayor que B, pero A es igual a B. Si tengo 0, 1, A no es mayor que B y tampoco es igual. Fíjense que con esta condición yo puedo deducir que A es menor que B, porque no es mayor y no es igual, es decir, que es menor. Si A es 1 y B es 0, A es mayor que B y no es igual. Y si los dos están en 1, no es A mayor que B y sí es igual. Y bueno, esto lo hago a través de, lo sintetizo si quiero, a través de un Carnot, o si no, lo implemento directamente. Entonces, la salida de A mayor que B, la salida A mayor que B, la hago con A y no B. A y no B. Y la salida de A igual a B la hago con OR exclusiva. En realidad con NOR exclusiva. Entonces, con esta obtengo A igual a B y A mayor que B. Ahora, fíjense, ¿qué pasa cuando tengo un comparador de más de un bit? Cuando tengo un comparador de más de un bit, lo primero que pregunto, quiero decir, A es mayor que B, A es igual a B, en base a estos dos, puedo llegar a sacar que A es menor que B o no. Imaginemos dos magnitudes de 4 bits. Si el bit más significativo de una de las magnitudes es mayor que el mismo bit más significativo de la otra magnitud, ya ahí defino cuál es mayor que cuál. Lo que venga abajo no me importa. Si el bit más significativo de una magnitud es 1 y el bit más significativo de la otra magnitud es 0, ya ahí está definido todo. No tengo que seguir avanzando. Análogamente, si son iguales, los bits más significativos, le tengo que tirar la pelota al siguiente. Nuevamente, entonces, fíjense, si A3 es mayor que B3, ya está todo resuelto. Ahora bien, si A3 es igual a B3, es decir, que este paréntesis es 1, le tiro la pelota que definan A2 y B2. Si A2 es mayor que B2 o A2 es menor que B2, listo. Ya no se cumple esta etapa de aquí. Es decir, que A3 es igual a B3, dijimos que sí. A2 igual a B2, no, porque ya lo definí acá. Ahora, si A3 es igual a B3, si A2 es igual a B2, le tiro la pelota al siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al último. La condición de que A sea igual a B es que A3 sea igual a B3 por A2 igual a B2, por A1 igual a B1, por A0 igual a B0. Y la condición inversa, es decir, que A sea menor que B, se da teniendo en cuenta que no son iguales y que A no es mayor que B.
Y acá lo tenemos por medio de, aquí estamos utilizando lo que lo vamos a usar muy frecuentemente a partir de ahora, que es el comparador de un bit. Es decir, tengo un comparador de un bit, como el que vimos anteriormente, y voy decidiendo. Y fíjense que la salida de igual me va habilitando las instancias inferiores. Entonces, si la salida del comparador más significativo me da igual, habilito al siguiente. Habilito al siguiente. Si este me da igual, habilito al siguiente y así sucesivamente. Y acá entonces genero la situación que si A3 es igual a B3, A2 es igual a B2, A1 es igual a B1, A0 es igual a B0, me da esta condición. ¿Por qué? Porque las 4 entradas de esta compuerta AND van a ser 1. Entonces puedo utilizar dos comparadores de 4 bits para formar uno de 8 bits. Entonces, aquí lo que tengo es un comparador de 4 bits, acá tengo otro comparador de 4 bits, y entonces utilizo esta situación, estos dos comparadores, para generar uno de 7. Entonces, si yo arranco aquí, estos son los bits menos significativos, a los cuales les voy a dar bola simplemente si estos me dieron que son iguales. Entonces, a esta situación le voy a dar bola a través de A0 y de B0, si B6 es igual a 6, si B5 es igual a 5, A4 igual a 4, B4 igual a 4. Entonces, recién ahí le voy a dar bola a la resolución que tomó el comparador menos significativo. Si alguno de estos tres es distinto de alguno de estos tres, ya la decisión se toma en este comparador de mayor nivel. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces puedo también usar, en base a esta misma idea, la expansión de comparadores en árbol. Es decir, si la decisión se toma en este comparador, listo, ya está todo resuelto. Si son iguales, se lo paso a esto. Si son iguales, se lo paso a este y llego hasta la última instancia. Ahí puede darse la situación de que A sea igual a B. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?